Bueno, soy Josefina Orfila, como bien dijeron, soy enfermera, soy licenciada en enfermería, pero mi rol dentro de lo que son los ensayos clínicos es coordinarlos. Me es muy difícil hablar puramente desde la coordinación porque soy enfermera, así que en mi actuar como coordinadora está muy metido el ser enfermera. Digo porque el rol de coordinación en otros lugares, en otros centros de investigación, la persona no necesariamente es enfermero, puede tener otra carrera de base y va a tener su impronta dentro de esto que es coordinar el rompecabezas de un montón de actores y procedimientos de un ensayo clínico. Muchas veces me preguntan esto de mis colegas o quienes me conocen, bueno, sos enfermera de gestor asistencial y nada más lejano que eso. Creo que en la investigación clínica el hecho de coordinar y ser enfermera hace que el cuidado, que es fundamental en este recorrido del paciente en el ensayo clínico, sea fundamental. Me parece que hay dos palabras claves en esto que me pidieron que hable, que es recorrido y familia. Claramente este título no lo hice yo y me parece muy atinado esto de recorrido y familia, porque participar en un ensayo clínico habla de un proceso, como de una línea en el que el paciente y su familia va recorriendo diferentes etapas del ensayo clínico y no habla uno solo de recibir un tratamiento experimental. Y después, por otro lado, la palabra familia, que más allá de en esto, que por ahí son pediátricos, creo que cualquier paciente no puede verse de manera aislada, sino que es parte de un entorno, una familia, que tanto la decisión de participar en un ensayo de esa familia va a influir, de participar de este paciente va a influir en la familia, en la logística, en el ánimo, en la salud de esa familia, y así a su vez, esta familia, como esté, va a influir enormemente en este paciente que va a estar hoy participando en un ensayo clínico, de manera positiva o a veces con algunas complicaciones. A mí la tecnología entre esto no me puede fallar. No, si esto anda, estamos. A ver. Va. Listo. Si pensamos, y yo les digo la palabra ensayo clínico, o sea, ¿qué es lo que primero se les viene a la cabeza? Puede ser cualquier palabra. Así dejan de escuchar y hablan un poco. Dicen ensayo clínico. Cualquier cosa. Una palabra. Hernán me lo va a decir de manera científica, pero familias. Rata de laboratorio. Comienzo. Prueba, oportunidad. Bueno, hay un montón de emociones para las familias cuando uno habla de ensayo clínico o dicen, mi hijo está viendo de participar en un ensayo clínico. Bueno, miedo. Todo esto es parte de un ensayo clínico y va a hablar de que todo esto va a acompañar el recorrido de esa familia. Esto es como un esquema muy básico de lo que es este camino, este trayecto, esta recorrida del paciente y su familia a la hora de decidir entrar en un ensayo clínico. Uno tiene el primer contacto o se entera de este ensayo clínico de diversas maneras, o porque su médico de cabecera es el investigador principal, o su médico lo refiere a otro, o mismo lo pueden ver a través de las fundaciones. Entonces hay una variabilidad de situaciones en las que entran en primer contacto con el ensayo clínico. Y el equipo de investigación se pone en contacto con este paciente. Como dice Hernán, en enfermedades raras creo que hay tanta expectativa y ganas de que aparezca un tratamiento que por ahí los pacientes vienen más que nada al investigador principal, pero en otras patologías el investigador le ofrece a sus pacientes con colesterol alto nuevas medicaciones. Y acá se arranca como este camino que finaliza, esta primera etapa del 1 al 2, que finaliza en la firma de este documento, que es el consentimiento informado, que más allá del aspecto legal, lo que quiere este documento es, finalmente, después de un proceso que ahora lo describo un poco, es que en palabras claras, lenguaje aplicado a las familias, ya no con terminología científica ni muy rebuscado, sino que los pacientes y la familia puedan entender de qué se trata la decisión de participar en un ensayo clínico, desde que va a implicar visitas, los riesgos que se han visto hasta ahora, los posibles beneficios, que se les va a cubrir todos sus gastos durante el ensayo. O sea, toda la información debería estar en este consentimiento informado, que claramente todo lo que se le da al paciente y toda la documentación que se usa en ensayo clínico fue revisado por un comité interno, un comité externo, la ANMAT, en el caso de Provincia de Buenos Aires, CICIS. Entonces, este documento, que es como lo que corona esta primera etapa, está súper regulado y visto cada palabra que está en ese ensayo clínico, ¿sí? Entonces,
Obviamente que el ensayo clínico, este documento que por ahí tiene 20 páginas, generalmente se empieza a hablar con el investigador. No solo el paciente empieza a conocer a ese investigador, ese médico principal, porque por ahí no lo conoce, sino que también es importante esto desde el lado del equipo de investigación, que ese investigador empieza a conocer a la familia, a ver cómo se maneja, que empieza a confiar en que van a poder participar, que se van a comprometer. Entonces, muchas veces, y ahí ya me meto yo, es pasarle el consentimiento informado, a veces por mail, a veces por WhatsApp, para que tranquilos en sus casas puedan empezar a leer estas 20 páginas y empezar como a anotarse más preguntas, más dudas, más miedos, para que el día de oficial, por decirlo, de la firma, puedan venir con más inquietudes y todo lo que surja. Y es un proceso, ¿sí? O sea, se tiene que describir bien y arranca, pero todas estas dudas, estos miedos y esta decisión que hoy dice sí quiero arrancar, es muy importante que entiendan y que sepan con mucha realidad que participar en un ensayo clínico es totalmente voluntario. Cuando lo decido, al día siguiente, en 3 meses, o sea, en cualquier momento del ensayo clínico, uno puede decir hasta acá llegué por la razón que sea. Obviamente de parte del equipo se va a querer saber qué es lo que pasa, por qué no funciona, y por eso es fundamental en toda relación humana y en esto también el tema de la comunicación, pero que el participar en un ensayo clínico es voluntario y libre durante toda la etapa, no importa en qué recorrido estén, es fundamental que sepan que pueden decir hasta acá llegó mi participación en el ensayo, ¿sí? Entonces se firma el consentimiento y para nosotros, que es el equipo de investigación, y más que nada yo que estoy coordinando, arranca como el cronómetro de que entramos como en este protocolo, que es como si fuera un recetario que te va diciendo exactamente los pasos y los tiempos a seguir de cada evaluación. Después de la firma ya entramos en lo que se llama un periodo de screening, que es como de una evaluación, que esto no significa que ya ese paciente pueda arrancar con el tratamiento, sino que uno está evaluando en ese primer periodo si cumple, como decía Hernán, estos criterios de inclusión y exclusión, que este paciente sea parte de la población específica que necesitan estudiar esta droga, ¿sí? Entonces, muchas veces, no, en general, cuando uno ya firma el consentimiento, el médico ya evaluó que es probable que pueda incluirse en el estudio, porque si no, no harían todo este caminito previo, pero sí el protocolo tiene estudios específicos, laboratorio, electroencefalograma, o sea, depende el protocolo, que van a terminar de determinar si este paciente cumple con todos los criterios de inclusión y no tiene ningún criterio que lo excluya, ¿sí? Entonces, este periodo de screening es variable. Si no cumple con alguno, se le dice que es una falla del screening y no entra a tratamiento. No tiene por qué ser necesariamente algo malo que haya sido una falla de screening. Por ejemplo, yo también coordino unos protocolos de hígado, o sea, que para cirrosis, que sea un criterio de exclusión, que la biopsia no le haya dado bien, significa que el hígado está mucho mejor de lo que corresponde. Entonces, esa falla de screening en el fondo es algo positivo para el paciente. Entonces, no necesariamente ser una falla de screening habla de algo malo, sino que no es la población que se está buscando para este estudio. Bueno, una vez que se vio todo este periodo de screening, y el médico y su equipo de médicos reconfirman y dicen sí, listo, cumple con todos estos criterios, pasamos a lo que es el momento clave que se llama la randomización, que un poco habló Hernana Martino, que es uno cuando entra para el equipo de investigación, son José González, pero uno cuando firma el consentimiento ya pasa a ser un número para todo el resto de la gente que está evaluando todo lo que laboratorio, toda la documentación ya pasan a ser como un número de identificación. Entonces, están dentro de un sistema este paciente y cuando se decide que este paciente ya cumple con todos esos criterios, lo que se llama se randomiza, que es como si fuera tirar una moneda al aire y aleatoriamente, sin que nadie del equipo de investigador, ni sponsor, ni ANMAT, ni nadie pueda decidir en qué rama cae. Cantidad de ramas que hay va a depender del estudio. Puede comparar placebo con el nuevo tratamiento estándar que ya está aprobado con el nuevo tratamiento o combinación. No soy ninguna experta en esta área, sí sé que el tema del placebo a veces genera como un poco de incomodidad. Se sabe que no se puede hacer un estudio con placebo si hay un tratamiento ya avalado para esa enfermedad, lo cual es clave. O sea, está éticamente muy regulado el uso del placebo en un ensayo clínico, entonces si no hay nada para el tratamiento, si hay algo que está aprobado y que ya está en el mercado, se compara lo nuevo con el tratamiento que hay estándar.
Bueno, después arranca, una vez que se randomiza, y esto está de lo del ciego y doble ciego, a veces todo el equipo sabe qué recibe, ¿sí? Porque es abierta, es de etiqueta abierta. A veces somos todos ciegos, pacientes, investigadores, entonces es como un doble ciego. Y a veces, como en un estudio de Hunter que tenemos, solo Alba, que hace todos los test cognitivos, es ciega y todo el resto del equipo de investigación no sabe, sabe lo que recibe, ¿sí? Entonces estamos con nuestro pacientito y como que acordate que Alba no sabe, para no meter la pata y que romper el ciego para que Alba no esté condicionada cuando hace sus test. Bueno, y después, una vez que se randomiza y ya se decide la rama, arranca todo lo que es el tratamiento, que como en realidad la palabra tratamiento acá por ahí no corresponde con lo que decía Hernana Martino, que no es un tratamiento, pero bueno, así le decimos porque empieza a recibir la medicación. Y acá hay una variabilidad enorme, de acuerdo al ensayo clínico, la cantidad de visitas, cuántos procedimientos hay en cada visita, la frecuencia, depende la droga, si es vía oral, si es intratecal, o sea, el sistema nervioso, si son inyecciones, cantidad de visitas que van a hacer. Pero para nosotros la visita es un momento particular de este recetario, de este diseño del protocolo que tenemos que seguir, en el que el paciente viene al hospital y se tiene que hacer un montón de tests para evaluar seguridad y cómo viene respondiendo con la droga. Y después, una vez que se termina el tratamiento, hay una fase de seguimiento en el que se ve cómo estuvo el paciente después de este tratamiento y ya la finalización del estudio. Sí, por mi experiencia en enfermedades poco frecuentes, creo que el tema del fin de tratamiento es un tema sensible que no vamos a entrar, pero si mostró eficacia la medicación, se sigue brindando hasta que el paciente pueda o que se comercialice o que conseguirlo por sus propios medios, o que pase, si no se mostró efectividad, a el tratamiento que venía recibiendo antes. Pero bueno, es un tema sensible, así que será para otro momento. Esto creo que representa muy bien lo que es una visita a un paciente, o sea, es un iceberg en el que el paciente ve un par de cosas que tiene que hacer obviamente durante su día en el hospital, pero abajo de esto hay un montón de otros procedimientos y factores y cosas que el equipo de investigación está haciendo a la par de que el paciente recorre, va al laboratorio, va al electro, porque por ahí uno dice, bueno, sí, anda al laboratorio a sacarte sangre y atrás de esa muestra hay una muestra local, un envío a Japón de la muestra, parte de esta sangre se va a Estados Unidos. Entonces, a veces me pasa esto de por ahí explicarles a los pacientes de, si nos ven correteando, o a mí por lo menos que estoy todo el día correteando por el hospital, es que por ahí es algo sencillo lo que tienen que hacer, pero detrás de eso hay mucha documentación, papeleo, manual, cosas que por ahí en la práctica habitual de un médico, por ejemplo, hacer una resonancia, lo hace así de taquito porque está acostumbrado, si está dentro de un protocolo y un ensayo clínico, ese profesional tiene un manual específico para hacer esa imagen de esa manera, subirla a una plataforma. Hay un montón de pasitos extra porque los ensayos clínicos están muy regulados, rigurosos, para que al final ese dato final que se consiga de la resonancia, del test cognitivo, del laboratorio, sea lo más real, fidedigno posible, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar de todo esto, pero sí sepan que atrás de cada visita de paciente, nosotros entre coordinadores ya lo sabemos, tenés 2 pacientes que por ahí en un médico que ve 20 pacientes por ahí por día, decir 2 pacientes es poco, pero un paciente de un ensayo clínico es mucho más complejo y la realidad es que por mi experiencia coordinando diversos ensayos clínicos, los ensayos clínicos de enfermedades poco frecuentes son súper complejos. Entonces por ahí tenés solo 2 pacientes en el ensayo, pero equivale por ahí a 15 pacientes con cirrosis. Entonces hay muchos actores atrás de cada visita, por ahí hay muchos profesionales, es coordinar en un día 10 profesionales, desde neurocognitivo hasta quien hace los electroencefalogramas, hasta el anestesista que va a ayudar para la aplicación de la droga. Entonces la tarea de la coordinación es hacer que ese rompecabezas vaya lo mejor posible y que al final del día se perjudique ese paciente lo menos posible, o sea, que pueda transitar esto que ya es difícil y es una decisión importante con la menor cantidad de exabruptos posibles, ¿sí? Entonces, pero a veces está bueno decir todo está bien, es súper sencillo, solo que de atrás tenemos mucho papeleo que es irrelevante claramente para ellos.
Y después también esto del ser poco frecuentes, por ahí pacientes que viajan desde lejos, entonces también esto es de coordinar que duerman la noche anterior, que estén descansados para que el test cognitivo, que es lo más importante del ensayo, estén. Entonces hay un montón de aristas y un montón de variables que uno tiene que manejar a la hora de coordinar ensayos clínicos. Que tengan todas las comidas incluidas, o sea, bueno, un montón de cosas más. Y se acabó la presentación. Bueno, si no le doy acá, a ver. Solo tengo que ver que no hay un escalón. Mañana me sacan el yeso, así que si me llegara a caer sería catastrófico. Debo volver a otro yeso. Esto es un poco representa, el paciente va a conocer al médico principal, al coordinador y a los subinvestigadores y a poquitos personajes. Pero en el fondo atrás del telón de este backstage hay un montón de actores trabajando todos para este paciente, desde ANMAT, que vio toda la documentación, hizo sus cortes diciendo acá tienen que poner que el paciente tiene que tener un seguro, o sea, hubo un montón de gente trabajando en la previa de este ensayo clínico y durante el ensayo clínico. Hay muchas veces los laboratorios o el electroencefalograma son de lectura central, o sea, vos los subís a plataformas y hay un médico, un técnico evaluando y mandando resultados, o sea, laboratorios están, cuando no los pueden ver por ahí desde el portal del hospital donde están, es porque se mandaron afuera y hay gente que está mirando todos los valores, mirá, fíjate que la glucemia, o sea, hay mucha gente, muchísimos actores atrás de un ensayo clínico y atrás de una visita. Y después todo esto, todos los datos que surjan de cada visita y de cada paciente se vuelcan a lo que se llama el CRF, que es como el objetivo principal del ensayo clínico, que es en una misma plataforma poner todos los datos de cada paciente y cada visita. Y este dato uno busca que sea lo más real, más limpio, sin sesgos posibles, para que obviamente después de eso, en base a eso van a decidir si una droga funciona o no funciona. Bueno, voy acá. Ya queda poco. Bueno, y las familias, esto del paciente no se puede evaluar solo, sino que es parte de una familia, o sea, no son espectadores, son totalmente parte del equipo y fundamental, entonces es fundamental el tema de la comunicación, de que muchas veces ayudan con la medicación, a anotar, tienen diarios de dosis, bueno, mismo en estos estudios en particulares son partícipes, bueno, registran medicación, nos miran lo que observan, avisan síntomas. Una vez que firman el consentimiento informado, siempre se les dice a los pacientes que cualquier cosa que pase se tiene que avisar, no importa que se haya caído y se haya fracturado, igual se avisa porque el equipo de investigación va a decir si está relacionado o no está relacionado a la medicación, etcétera, ¿sí? Entonces, van a ser parte fundamental del equipo y de que se llegue al dato lo más fidedigno posible. Sabemos que participar en un ensayo clínico no es fácil, habla de viajes, cansancio, espera. Está bueno que entiendan que atrás que hay un iceberg y tengan esa imagen presente, porque por ahí están ustedes esperando que se resuelva el tema de la medicación y por ahí está atrás la coordinadora mirando 22 veces que el kit que te asignó para ese paciente estás doble chequeando que sea el que corresponde. Entonces, atrás de esa espera hay mucho trabajo también para que se llegue y que se cometan la menor cantidad de desvíos posibles. Se ve que esto es un tema también que preocupa mucho porque también me pidieron que lo comente y justo escuchaba que Hernana Martino también comentaba este último tiempo en los comités de ética y en los equipos de investigación hay mucha preocupación sobre el tema de la comunicación de los propios participantes en las redes sobre los ensayos clínicos. Quizás ustedes nunca pensaron que por ahí un comentario en una red podía influir en un ensayo clínico. Pero, por ejemplo, en un estudio doble ciego, yo posteo, ay, mi hijo después de la segunda dosis ya duerme mucho mejor, entonces lo lee el otro participante, dice, entonces mi hijo entonces por ahí está con placebo y entonces no, pero yo creo que... Entonces, pueden influir realmente algo que parece súper inofensivo, pueden influir realmente en el resultado y en la realidad y en la objetividad de ese dato por el cual después se va a decidir si una droga funciona o no, o sea, no es un tema menor. Entonces, participar en un ensayo clínico conlleva un montón de responsabilidad y una de ellas es medir esto de comunicar, de resguardar la información. O sea, uno
claramente está habilitado, que puedan contar sobre su experiencia, cómo lo vienen viviendo, y como parte del equipo de investigación es fundamental esto de que se sientan acompañados, pero sí medir qué es lo que uno comunica en redes o cuando esperan afuera a que los atiendan, etcétera, ¿sí? Entonces, experiencia, cómo nos sentimos, nuestro recorrido, sí. Resultados individuales, especular sobre eficacia, no, me tocó esta rama, no me tocó esta rama, placebo, no placebo, no, porque pueden influir de manera muy negativa en el resultado del estudio. Cuidar cómo compartimos la información es otra manera de cuidar la investigación y, en definitiva, de cuidar a las personas que podrán beneficiarse de ella en el futuro. Y última. Bueno, esto como para terminar, la ciencia necesita datos, las familias necesitan personas. Creo que como médicos, enfermeros, o sea, todos los que participamos en investigación estamos como en ese buscar el equilibrio entre hay una persona, hay una familia, hay muchos miedos, muchas emociones, y acompañarlos durante este proceso que no es fácil, buscando que los datos que resurjan de esta investigación sean los más reales posibles, porque uno a veces en las corridas del manual, el dato que antes de la medicación había que sacar sangre y tomar el control de signos vitales, uno se olvida que enfrente tiene pacientes, personas, familias con muchas emociones, con muchos miedos. Entonces está bueno encontrar en la práctica y en las corridas del hospital ese equilibrio entre familia, persona, que estén acompañados y se sientan seguros como principal, y después hacer el protocolo lo mejor posible.